Ellos quieren grabar porque mis hijos quieren saber lo que yo les voy a contar a ustedes, que ellos no lo saben. Sole, esa música que escogieron, amarte solo a ti. Eso es lo único. Y no mirar atrás. Y como yo nunca miré atrás, jamás a mis hijos les conté todo, mi conversión, ni mi tiempo en Cuba, nada, nunca. Ellos no lo supieron nunca. No teníamos tiempo. La vida era muy corriente. El título, yo empecé al principio a pensar, alcanzado por su amor. Pero cuando me puse a pensar en lo que era mi vida y la vida de mi familia, yo dije, no puede ser alcanzado por su amor. Es perseguido por su amor. El Señor me persiguió. Y ustedes van a ver, cuando ven esos mapas dirían, ¿qué es eso? El Señor me persiguió por toda Cuba para yo encontrarlo ahí. En el Salmo 139, 1 al 18, voy a escoger la Biblia primera que me compré y la primera que leí en mi vida. No la uso porque está medio desarmada. Pero ese Salmo 139 del 1 al 18, no lo iba a leer completo, pero lo voy a leer. Yo lo uso mucho cuando la gente me dice sobre el aborto, porque también habla del embrión. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formada y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron sin faltar una de ellas. Ahí estaba escrita mi vida, pero yo no lo sabía. Yo no conocía esto. Yo no conocía ninguna iglesia evangélica. En Cuba, en el tiempo que yo nací el 22 de marzo de 1941. Tengo 81 años. Es una bendición. Estoy viva, estoy activa. Con achaque de viejo, pero no importa. Sí, para adelante. No importa. Eso, uno se puede adaptar, ¿verdad, Mirta? Ahí está Mirta atrás de mí. Tengo que empezar por mi familia porque en realidad yo no fui la primera que me convertí. Y para sorpresa de Sole, que creía que yo era la primera, yo fui la última oveja negra de la familia. Aquí están mis 6 hermanos. Aquí están mis 6 hermanos. Esta es la primera que se convirtió, a los 14 años. Y aquí está mi padre. Mi madre también fue una de las primeras que se bautizó. Aquí está todo un recollecto porque quiero que se unan a los que tengo yo. En los últimos 10 a 15 años yo conocí parte de esa historia que yo no conocía. La parte de su conversión, la parte de las iglesias, porque yo era rebelde. Una de mis hermanas, que vivió con mis abuelas mucho tiempo, se enteró, porque había algo que a mí me extrañaba en mi casa, que en mi casa nunca, allá después de cristiana, nunca hubo imágenes de ningún santo, ni de ninguna virgen, de ningún nada. Y yo decía, qué raro, porque en Cuba todo el mundo tenía una imagen de cualquiera, calidad de cobre o lo que fuera. Pero en mi casa no había nada de eso nunca. Se creía en Dios, nos bautizaron en la iglesia católica. Mi hermano mayor y yo hicimos la comunión, y de ahí esto es todo lo que había en la iglesia católica. No íbamos a ninguna iglesia. Mis padres no iban a ninguna iglesia. Las dos familias empezaron. Mi hermano, ya aquí en los Estados Unidos, oyó las historias que mi hermana le hacía porque mi abuela se las contaba y se hizo un análisis. Y salimos que los dos
familia, mi padre y mi madre, eran judíos. Uno del área sefardita y otro del área de Arquenosis, que son dos áreas distintas. Y la parte de mi mamá, mi bisabuela, había salido de la línea de Belén. Y eso lo descubrimos y nos dimos cuenta por qué razón. Todos vinieron de Islas Canarias a vivir a Cuba. No se conocían. Mi papá eran 6 hermanos y se criaron con una moral y una educación y un respeto. Todos estudiaban y estaban muy bien económicamente. Vivían en un pueblecito que había un central allá en los Palacios Pinar del Río, metido en medio campo, como escondiéndose. Y el esposo de mi abuela era español. Era claro. Mi mamá eran 10 hermanos. Y ellos vivían en la parte de La Habana, en lo que es Punta Brava, que es un pueblo chiquito de Punta Brava. Ella era la única, la primera y la única de las 5 hermanas que salió del pueblo, estudió y salió a trabajar. Estudió secretariado. Salió a trabajar a la calle, o sea, un trabajo pagado, porque las hermanas todas eran en la casa, lavaban o cosían o hacían cualquier cosa, pero ella fue más. Y empezó a trabajar en una fábrica y mi papá venía de su pueblo y era el mecánico de todas las maquinarias y mi mamá fue a trabajar con la oficina. Se conocieron de primera vista y se enamoraron. Y a poco tiempo ya estaban casados. Entonces se casaron, vivieron en casa de los suegros, o sea, los padres de mi papá. En un tiempo, ese tiempo yo no estaba ahí, nació mi hermana mayor y de ahí se mudan a otro pueblo, Artemisa, que está también en Pinar del Río, y ahí nazco yo en una casa que era del tío de mi papá. Nací en la casa, nació 8 vecinas, me atendió un médico pariente de la familia, mi mamá, y llegué yo el 22 de marzo del 41 y era la segunda. Después llegaron más, después les digo. Mi padre, en el momento de mi nacimiento, tampoco iban a ninguna iglesia. Entonces, cuando ya yo empecé a crecer, nos fuimos para otro lugar, a la playa de Santa Fe, donde mi abuelo tenía otra casa, la familia de mi papá. Y ahí nos mudamos. Y entonces, después nos mudamos a otra casa, pegada con el mar atrás. Ahí nacieron 3 hermanos más. Sí, 3 más ahí nacieron. Entonces, tuve una niñez feliz, pero mi hermana era muy callada, la primera, no, dice que ella nada más que hablaba cuando hacía falta hacer. Esa era la mayor, pero llegué yo. Era como estoy ahora, quizás más, porque no tenía Cristo. Contestaba, si me decían algo que no me gustaba, yo saltaba y contestaba, y así, o sea, la paz acabó en la casa. Pero yo era feliz, y ellos eran felices, nunca, mis padres tenían reglas y había que cumplirlas y se cumplían. No era de que me castigaran y me mataran ni nada de eso, pero no baja, siéntate ahí de penitencia. Y eso me mataba, porque yo no, mantenerme sentado no podía estar. Yo corría de aquí a allí, si tenía que coger un vaso que estaba en aquella mesa, yo corría de aquí. Mamá me decía, pero ¿para qué corres si es aquí? Pero yo corría, así era yo, y hizo ella así. Mi mamá, ahí en esa playa, nació mi 5ª hermana, que es esta que está aquí. Esta es la mayor. Esta es mi hermana mayor que murió de cáncer, venía aquí a Corapán, murió de cáncer hace 8 o 9 años. Yo soy la segunda, esta es la tercera que está en Texas. Este es el 4, que es varón, está en Tennessee. Y este es la 5ª, que es la que voy a hablar ahora, que está en Atlanta. Y este es mi hermano, el bebé mío. Yo tenía 12 años cuando él nació. Vive en San Antonio también. Por eso yo fui a San Antonio en San Ives. Entonces nace él y nos mudamos a una casa, en esa casa que teníamos el mar atrás. Y yo tenía como 9 años cuando nació mi hermana. Pero teníamos el mar atrás, había arena, piedra, y después ahí nos bañábamos en ese mar. Y yo me pasaba el día caminando de un lado para el otro. Y yo me ponía a hablar con Dios. Parece una loca. Yo decía, a mí no me importa que la gente diga que yo estoy loca, pero yo me ponía, ay Señor, ay Dios, qué mar tan lindo, qué cosa tan bella, ¿qué habrá después allá? Allá después era Florida, pero yo no lo sabía. Pero era así, yo vivía siempre como en una comunión con Dios sin saber, porque no iba a ninguna iglesia. Después sale mi mamá, ya pasados los 40 años, no estaban esperando, todos los demás estaban planeados, pero este no. Sale en estado mi mamá a los 40 años y fue un embarazo muy fuerte
Y yo sabía hacer de todo, yo cocinaba, y me gustaba hacer de todo, aprendí con mi abuela y hacía de todo. Y yo la ayudé en todo ese tiempo. Y entonces, estando en embarazo, en 6 meses de embarazo, mi papá consiguió un trabajo de profesor de mecánica en la escuela técnica de Bayamo. No sé si ustedes saben, los que no son cubanos no saben exactamente. Déjenme marcarle aquí para que ustedes vean, por eso traje los mapas. Yo vivía aquí, por aquí. Y nos íbamos a ir allá al otro extremo para aquí. ¿Ok? Mi papá nos mudó para el pueblecito a 7 kilómetros donde vivíamos, donde vivía toda la familia de mi mamá, que eran 10 hermanos. Había 9 allí, 8 viviendo. Y así, cuando mi mamá dio a luz, ella no iba a estar sola. Así que nos fuimos con mi mamá, el muchacho, mi papá se fue para Oriente en junio para empezar la clase. Y nosotros nos quedamos ahí esperando que mi mamá tuviera al último hijo. Así fue, en noviembre nació mi hermano, noviembre 22 del 53. Nace el bebé, mi bebé. Yo le digo bebé porque yo casi lo crié. Y papi llegó, regresó cuando se acabaron las clases, y agarramos en el carro, puso todos los muebles en una, los amaba, él desarmaba todo el juego 4D que era de caoba con tornillos, y como cobramos por espacio, lo hacía una cajita, el juego 4 completo. Y se lo llevaban, y lo llevaban en tren, la mudada la llevaban en tren hasta allá. Y nosotros nos fuimos en carro, como 12 horas viajando. Entonces 6 muchachos, un bebé y mi hermana chiquita también. Así que nos fuimos para Bayamo. Llegamos a Bayamo y ahí empezaron los mensajeros a perseguir. Ahí empezó los mensajeros. En el 54 llegamos y en 3 meses yo iba a cumplir 13 años. Estaba en el colegio y mi hermana mayor iba a empezar el bachillerato. Y no había institutos en Bayamo, nada más que en el colegio bautista. Y mi papá tenía 2 compañeros en el colegio que eran profesores, eran hijos del pastor bautista, eran profesores e hijos del pastor bautista. Y empezó una amistad con esa familia, la familia Lobaina, que era el pastor de Santiago de Cuba en ese tiempo, de Bayamo en ese tiempo, perdón. Y empezamos una amistad con la familia, una familia encantadora, una gente que nosotros, bueno, déjenme decirle que después me pongo a pensar y yo digo, ya yo sé por qué yo le puse Ami a mi hija. La hija de Lobaina se llamaba Ami, era una muchacha tan dulce, tan linda. Y parece que eso se me quedó a la mente, porque yo en ese momento, cuando yo le buscaba el nombre, me acordaba yo de Ami Lobaina. La vida mía era un pellejo así. Entonces, ahí empezó el primer contacto, porque habían actividades en el colegio, que claro, involucraba música y involucraba predicación, como hacemos aquí. Y una de las veces yo fui a un programa de esos del colegio de mi hermana, pero una vecina mía, que era compañera mía de colegio, me invitó a ir a misa. Y nunca nadie en mi casa iba a la iglesia. Así que empecé a ir a la misa a las 7:30 de la mañana con esa amiga mía. Y lo hizo costumbre. Pero en mi casa nadie iba a la iglesia. Nadie. Pero una cosa que me acordé ahora con todo esto, porque esas cosas vienen, porque y lo escribí todo, porque mis hijos me dijeron, yo escribí 21 páginas, pero yo no voy a hablar 21 páginas. Porque mis hijos me dijeron, escríbelo todo, porque nosotros no sabemos nada de tu vida en Cuba. Y es verdad que no lo sabía. Y me mandaron mi hija me está grabando, porque dice, ellos quieren saber lo que está pasando. Así que, sí, porque nunca supieron ese testimonio. Entonces, yo lo hice una costumbre, ok. Mi mamá tenía unas varices muy malas, yo las heredé, eran de mi abuela también. Y ella se le reventó una y se le formó una úlcera muy mala. El médico dijo, yo creo que no hay solución, pero mira, póngale esta pomada, pero mi mamá que yo no se la arreglaba. Y entre mi casa en Bayamo y la otra casa, que era una carpintería, había un pasillo y unos viejitos vinieron un día, un matrimonio, que si le podíamos alquilar ese lugar para vender viandas. Y mi papá le dijo, esta casa es alquilada, no me tiene que pagar nada. Y los viejitos siempre le traían algo de vianda a mi mamá y qué sé yo. Y cuando ella supo que mi mamá tenía eso en la pierna, le dijo, ay, yo quiero que mi iglesia oren por ti. Pero mi mamá no iba a ninguna iglesia y ahí los viejitos empezaron a orar por él.
Y mi papá se acordó que tenía unos polvos de sulfa que había comprado por un gato, que un perro lo había mordido, que ni era de nosotros que el gato. Y digo, ay, le voy a poner polvos de sulfa, a lo mejor si lo que ganó, o sea, vos gato, sanó a otro gato, te sana a ti. Y se le sanó la piel. Y la viejita de lo más contenta, ay, quiero que vayan a mi iglesia para dar gracias. Y ellos fueron. Y cuando llegaron allí, mi hermana, la tercera, la que es esposa del pastor, que es viuda, y es la que tiene la iglesia allá en Texas, fue también y llevó al más chiquitico, que estaba en coche todavía, porque para no dejarlo en la casa. Y dice que la gritería que fue allí tan grande, ella me lo contó ahora, que yo la llamé la semana pasada. Dice que era tan grande que mi mamá le dijo, que ella se asustó, porque era una gritería y se tiraron en el suelo, o sea, era un grupito pentecostal. Y ella se asustó tanto y mi mamá dijo, sale afuera y pasea al niño por allá afuera. Y cuando termine nos vamos. Esa historia me hizo. Y cuando ellos llegaron, le dije, mami, ¿cómo les gustó el lugar? Dice, ay, una gente tan linda, tan cariñosa, pero si yo quisiera encontrar algo así, pero que no tuviera tanta gritería, me gustaría ir. Pero bueno, ahí no pasó nada. No volvió, le gustó y se quedó impresionada por eso. Llega la próxima mudada. Mi papá empieza a trabajar, ahí, esta parte no sé bien exactamente dónde es, porque mi papá empieza a trabajar en un lugar por aquí arriba del norte, montando unas fábricas de lanicarol para los cubanos, que eran unas minas de níquel, y había que montar todas las maquinarias para que empezara a funcionar. Era un lugar que crearon los americanos y ahí nada más que vivían americanos, y los que trabajaban allí. Entonces mi papá, nosotros estábamos aquí, en Miami, y eso era aquí arriba. Mi papá se iba en la madrugada del lunes y regresaba el viernes en la noche. Y nosotros nos quedamos en Miami porque estábamos en clase. Tan pronto se acabaron las clases. En ese tiempo yo seguí yendo a misa. Yo me encontré una iglesia, iba sola, iba a la misma hora y me iba para allá. Y yo todos los domingos yo iba a la iglesia, nadie iba a la iglesia en mi casa. Cuando papi terminó, que nos habíamos mudado allá para Brooklyn, nos mudamos aquí para que papi estuviera más cerca. Aquí en Holguín. ¿Ves? Entonces sí podía venir. Era una hora y pico de viaje, pero él lo hacía fácil porque él le gustaba mucho manejar. Así que venía todos los días para la casa. Eso fue todo mi andar se termina de montar la fábrica y había que montar otra fábrica. La otra fábrica estaba en... No sé qué color era la provincia, ok. Es un color que se destaca. Aquí en Trinidad. Ahí en Trinidad. Eso estaba a 285 millas de donde estábamos antes. Nos mudamos, papi alquiló una casita que la habían acabado de fabricar, muy bonita, nos cobraban 90 pesos de alquiler. Pero bien, pues nosotros ya estábamos acostumbrados que en La Habana era más caro los alquileres. Pero era caro en cierto sentido, parece largo. En la noche cuando fuimos a acostarnos a dormir, en las 4 esquinas habían bares y la música la ponían a todo lo que daba y no se podía dormir. Y papi le dice a mi mamá, sale por ahí, ve por ahí con los muchachos y sale a dar vueltas a ver si encuentras alguna casa donde es un lugar tranquilo y no haya bares ni haya nada que nos perturbe en la noche. Así fue. Salimos caminando y llegamos a un área donde había, aquí está, es como lo compré en Cuba una vez que fui, aquí está Trinidad. Era el casco histórico de la ciudad. Y ahí estaba la iglesia de la Santísima Trinidad, el Museo de Murrell, la casa que había sido el primer gobernador de ahí de Trinidad, todas casas españolas que fue conquistado por españoles. Y otra casona por allá que era de la dueña de la casa esta de aquí. Esa casa había sido una casa monja, en un colegio monja. Vivió el primer gobernador de Trinidad. Tenía 5 cuartos arriba que nunca usamos. Éramos 6 hermanos, porque abajo era tan grande que no nos hacía falta nada de arriba. Aquello era el salón de juego. Y cuando mi mamá pregunta, dice la vecina que pagaban como 10 pesos alquiler nada más en otras casas, que aquí en estas fotos se ven, dice, pero se creen que aquí la gente es millonaria porque están pidiendo, dice mi mamá, ¿cuánto? Dice, 80 pesos mensuales. Dice mi mamá, ¿cómo yo la puedo ver? Dice, la vecina que está ahí es la encargada, es la que llega de la casa, si vive ahí, ella es la que necesita la casa. La mujer vino, nos abrió la casa y los 6 muchachos corrimos por ahí adentro, aquello era
aquí hay una belleza. Dice, mami, es mía. Le dijo a la mujer, por la tarde vengo con mi esposo para que le pague. Y nos mudamos para aquella mansión. En la superior, mi hermana, la tercera, la que es esposa del pastor, no, ahora casi todas son esposas del pastor. Mi hermana estaba en la superior y dos compañeras del colegio eran bautistas. Y la invita a su iglesia en Trinidad. Mi mamá, acordándose de aquello, dijo, esta se va a asustar, sí, pensando que todas las iglesias eran así. Y mi mamá, yo te acompaño, yo te voy a acompañar. Y mi mamá fue y llegaron allá a la iglesia. Era una campaña de evangelismo y estaba predicando Saúl Llanes. Saúl Llanes es el papá de Martica, la que trabaja aquí en la contaduría, fíjense. Y cuñado de Elisa Morales, que yo la traigo aquí a la iglesia. Era también esposa de pastor. Y el pastor Reyes Caballero, que vive aquí en Miami. Él estaba predicando y mi hermana, la primera, se convierte. Y después se convierte en mi mamá. Esa misma semana. A la semana, mi mamá la bautizaron. A la semana de haber aceptado al Señor. Y tal es así que mi mamá se quedó ahí y mi mamá fue fiel hasta que murió. Y después les digo la historia cómo terminó. Mi mamá fue fiel hasta que murió a los 96 años. Esta es mi mamá, este es mi papá. Pero no le cuento la historia de mi mamá porque no hubieran caso, pero al final digo cómo terminó todo. Así que yo nunca fui a esa iglesia, conocí a todo el mundo, pero yo nunca fui a esa iglesia, ni sé dónde quedaba, jamás en la vida pasé por allí porque quería ver. Pero cada vez que yo hacía algo que con el carácter mío que tenía, mami decía, ¿y eso que tú eres católica? Y eso me molestaba. Y decía, tanto lío si usted nunca ha ido a la iglesia, ahora están en la iglesia y se creen más santos que nadie. Y entonces parece que ella habló con el pastor y el pastor parece que le dijo, baja la guardia. Y ya entonces me empezó. Pero yo me encontré un Nuevo Testamento de los Gediones, que son un evangelista que reparte. Y en la primera página tenían unas letras como unas poesías. Acuérdense que yo nunca había ido a la iglesia evangélica. Y entonces yo empiezo a leer una letra y me viene una melodía a la mente. La música es la que me atrae a mí para todo. Para mí, yo alabo al Señor más con una música que con cualquier otra cosa. La música a mí me transporta. En mi casa siempre había música clásica y música buena, y yo en mi casa no soy nada del mundo. Siempre, por eso les digo que fue una cosa rara. Y yo empiezo a cantar esa letra. Ustedes saben que ahí no era, en la cruz. Cuando yo veo las letras, digo, en el barrio de mi tía, yo viví un tiempo en casa de mi abuela en uno de los institutos. Yo pasé por 5 mudadas de institutos. Al final no me gradué. En esa cuadra, por las tardes, por las noches, algunos días, yo no sé ni qué día es, porque yo iba a cantar y yo me ponía en el patio, en el portal para oír. Y oía ese canto. No era ni cristiana, no era nada. Pero yo empecé a cantar el canto. Cuando oí la letra, me vino la melodía a la mente y lo empecé a cantar. Empecé a leer el Evangelio porque era Nuevo Testamento. Y ustedes saben que el Evangelio, ¿cómo empieza? Fulano engendró vengano, ciclano, padrejo. Y yo no sabía qué libro más aburrido, yo no voy a leer esto. Y lo dejé a un lado. Al otro día vuelvo y digo, a ver si. Pero seguía los engendros para acá. Y yo dije, ay, no. Y entonces dije, yo voy a tratar de leerlo, a ver qué es lo que mi familia estaba. Y salté el primer capítulo y empecé a leer para atrás. Y ahí, mi familia nunca supo que yo me leí el Nuevo Testamento completo. Nunca se lo dije, lo hacía escondida. Porque no me daba la gana de dar mi brazo a torcer. Pero el Señor, en su misericordia, nos volvió a mudar y Él siguió atrás de mí. Matanza. Ya había triunfado la revolución maravillosa. Y la compañía esta, que era pagada por los americanos todavía, va a montar una fábrica que se llamaba Juanito. Los que son de Matanza, quizás lo sepan, yo nunca fui por esos lugares. Seguía yendo a misa. La iglesia me quedaba a una cuadra atrás de mi casa. A las 7 de la mañana, 7:30, ya yo estaba allí. Cuando yo volvía, mi familia se estaba listando para irse para la iglesia bautista.
Yo conocí al pastor, venía a mi casa, yo conocí a la misionera americana, Miss Christine Garden, si algunos viejos cristianos lo conocen. Una misionera americana impertinente para que te convirtiera. Y venía aquí y se ponía brava conmigo y me decía cosas, la americana aquella. Él nunca se casó y quería morir en Cuba y la familia le engañó a los americanos aquí, la trajeron para acá y se murió de tristeza aquí por no poder estar en Cuba. Pero era una mujer, era impertinente para que la gente se conociera, para que la gente conociera el evangelio. Yo los conocía a todos. Una tarde, mi mamá llega de la iglesia, ellos se iban para la iglesia, a la escuela dominical, y yo les preparaba el almuerzo. Cuando mami llega de la iglesia, me dice, ay, por favor, cuando tú vayas al parque, yo me reuní en el parque con algunos amigos del colegio, y íbamos a oír porque había una orquesta que tocaba, y me encantaba ir a oír la orquesta. Cuando vayas a pasar al parque, ve por la iglesia y dile que oren por mí. Yo, no, yo no voy a entrar a la iglesia. Y dice, no tienes que entrar, ellos están siempre afuera porque están en un proceso de una hora que están entre el programa de preparación y el culto de la noche. Yo no voy a entrar, no, tienes que entrar. Yo llego, pero los jóvenes que estaban allí, todos me conocían. Ay, qué bueno que viniste. No, es que vine a traer un recado de mi mamá. No, pero pasa. La educación de mi padre era tan fuerte que yo dije, tengo que entrar. Tengo que entrar. No puedo porque están contentos que yo estoy aquí. Entonces, entré. Cuando yo entro allí, al momento empieza el culto, empieza la música. Empezamos a cantar y el pastor se para. Le damos la bienvenida a la hija de María. Sí, mi mamá se llama María. Le decían nena, pero le decían hija. Y le damos la bendición, el saludo, la bienvenida a la hija de María. Ella vino porque quiere que oren por su mamá, que ella no pudo venir esta noche porque ella se siente mal, etcétera. Y me senté y yo dije, yo llevo 5 iglesias católicas visitadas en todos mis viajes. Ni el cura, ni nadie supo, porque el día que yo no iba, nadie sabía que yo existía. Y yo dije, y aquí esta gente que nunca ha venido aquí, me han recibido como si fuera de la familia. Llegué a mi casa y le dije a mami, le di tu recado, pero no le dije que había ido a la iglesia. Claro, ella se enteró. Ella se enteró porque se lo habían dicho. Al otro domingo yo no fui a la iglesia católica y mami me dijo, oye, ¿te quedaste dormida? No, mami, hoy no voy. Y no fui más. Y ya mami no dijo nada, pero no iba a ninguna. Pero al poco tiempo, otra más. El Señor corrió por mí. El Señor corrió. Ustedes no saben lo que el Señor corrió por mí. Por eso yo, hasta que me muero, le sigo. Mi papá le había triunfado la revolución. Y consiguió un trabajo con el gobierno, con un contrato de que el día que se quisiera ir, se iba, porque firmaba y ya no podía salir del país. Era atendiendo todos los acueductos de Cuba, desde aquí hasta aquí. Desde Maicía hasta Baracoa. Ahí conoció a la familia de Dania, a los Molina, porque en la iglesia de nosotros estaba la doctora País, que era media hermana de Josué y Fran País, que fueron patriotas que murieron, mandados a mandar por ellos. Ellos lucharon por la revolución, pero ellos no querían tener armas porque eran cristianos, hijos del pastor. Y ellos dijeron dónde estaban y los mataron allí. O sea, ella sabía que lo habían matado era la misma revolución por la que ellos habían luchado. Unos muchachos jóvenes, murieron los dos. Y esta era media hermana, porque era viudo y se volvió a casar. Y ahí estaba ella. Así que ahí, en el Vedado, mis padres empezaron a ir, pero yo estaba en Matanza. Ya yo era el tercer instituto, porque cuando no había instituto en el lugar donde vivíamos, me iba por mi abuela, tenía que ir a otro instituto en La Habana y volvía otra vez. Y ya yo estaba cansada de eso, porque era tanto instituto que había pasado, no completaba nada en ningún lugar. Entonces le dije a papi, me alquilo en la casa de huésped porque queda 1 mes y medio para que se acaben las clases. Yo no voy a volver otra vez a un instituto 1 mes y medio antes de que se acaben las clases. Y me faltaba un solo año para terminar. Así que me alquiló en la casa de huésped y claro, me iba el viernes para allá, para casa de mi familia, y el domingo tempranito regresaba, no había tiempo para regresar. Y más me decía, en esta iglesia hay un coro que te va a encantar. Y en esta iglesia esto que traer. Era la iglesia del pastor Domingo Fernández. Y era la iglesia universitaria que estaba cerca de un edificio de los bautistas, que venían los jóvenes de otros estados, de otras provincias, a estudiar aquí en La Habana, en la Universidad de La Habana. Estaba ahí hay una iglesia con mucha juventud y un coro precioso.
Y yo le dije, no, yo hasta que no termine la clase, cuando sacaron las clases, el primer domingo yo voy por la mañana a oír el coro. Pero el coro no cantó, porque ahí por la mañana era la escuela dominical y una meditación. El coro era por la noche. Entonces, veo que empiezan a llegar la gente, digo, mami, ¿esa gente quiénes son? Dice, la gente del coro que van a ensayar. Y nosotros vivíamos como a 2 kilómetros de la iglesia. Y veníamos en el carro gobierno que mi papá tenía, que recogía a la doctora País y nos traía a nosotros. Entonces, yo le dije, no, váyanse, que yo me quedo a oír el ensayo del coro. Y yo me voy a pie. Yo siempre caminaba mucho. Así que me quedé sentadita ahí, yo sola ahí en el templo aquel, el primer día que entraba, y me quedé sentada oyendo el coro cantar, ensayar. Y yo me aprendí todos los signos del coro, sin cantar en el coro. Y por la noche fui, ya tú sabes, cuando el coro aquel cantó con aquellos uniformes, ay, aquello fue una cosa tremenda. Pero otra costumbre que no sé si que el pastor me diga si eso era costumbre en Cuba, nada más que se hacía llamamiento los días de campaña evangelismo, ¿era verdad? 2 veces al año. Por eso hago todos los domingos. Bueno, cuando yo llegué aquí, no, déjeme decirle, pastor, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, lo primero que me impresionó en la iglesia americana era que el pastor todos los domingos hacía llamamiento, y se lo escribía a Jorge. Le dije, oye, aquí se hace llamamiento todos los domingos. Y él, en cuanto llegó, eso fue lo que implantó, dice, porque es verdad, si una persona viene de casualidad, porque vino de fuera, y no le hablan de aceptar al Señor, nunca lo va a hacer. Y es verdad. Perdón, en la primera iglesia que yo estuve aquí, me dijeron, pastor, usted predica muy bien, pero nunca hace llamamiento. Digo, ¿cómo es eso? Y se tiene que hacer llamamiento todos los domingos para algo. Digo, no, está bien. Sí. No, mi esposo llamaba para conversión, para miembros que querían unirse a la iglesia de otras congregaciones, por testimonio, porque no sabían dónde estaban sus cartas de membresía y decían que sí se habían bautizado, o por bautismo. O sea, y siempre había gente, siempre venía gente al frente, porque había gente que venía y dice, ¿cómo yo me puedo unir a esta iglesia? No lo sabían. Pero bueno, yo me siento ahí y oyendo el coro y entonces pregunto, ¿cómo se puede cantar en ese coro? Dice, tienes que ser miembro de la iglesia. Pero yo ni había dado testimonio, no había tenido chance de hacerlo, no había llamamiento. Llegó noviembre, yo había llegado en junio, en noviembre es la primera campaña de evangelismo. Y viene a predicar un pastor que vivía por las villas, Cirilo Alemán, que su hijo trabajó en la iglesia que empezamos nosotros en Atlanta. Todavía creo que es el pastor allí, Cirilo Alemán. El padre era el que estaba predicando y todos venían, oye, y tú no vas a dar testimonio. Y ya me tenían cansado, y yo hago las cosas cuando el Señor me lo diga. Y ya, y me molestaba eso, me senté en el primer banco para que nadie me molestara. Era un teatro, el templo de un teatro. Así que cuando llegó el llamamiento del último día, de viernes, no era el último día el domingo, empezó el coro a cantar. Ven a Cristo, ven ahora. Ven así, corta el dardo. Deja que mi hija me toque una estrofa ahí. Y si me lo puede cantar, me lo canta, si no lo canto yo con ella. Yo canto con ella. Quiero que lo oigan porque eso fue lo que me hizo levantar la música. Dale. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás. Y no me cambies la voz. Estás cantándome. La armonía, pero me voy porque ya no tengo sonido. No, canta. Dale. Ven a Cristo, ven ahora. Ven así cual estás y de él sin demora el perdón obtendrás. Cree y fija tu confianza en su muerte por ti. El gozo alcanza quien lo hiciere así. Ven a Cristo con fe viva, piensa mucho en su amor, no se reciba al más vil pecador. Cuando el himno terminó, ya tuve ese himno completo, yo lo oí parada y yo me sentía algo, no se lo puedo explicar. Cuando abrí los ojos, casi toda la iglesia había venido donde estaba yo. Todos estaban orando, mi familia, la iglesia, todo el mundo. Lo estuve orando como 6 meses, pero yo no lo había podido hacer porque ya yo estaba hasta ayudando niños, en el departamento de los niños, porque pidieron ayuda y yo lo hice.
sin haber sido bautizada ni haber sido nada. ¿Cuántos años tú tenías, Carmen, en ese tiempo? En ese tiempo ¿Que te fue, convertiste? yo me convertí creo que a los 19 años. ¿Cuántos años tienes de convertido? Pastor, en el 60. Pastor, yo tengo 81 años, no lo niego. Soy feliz con la edad. No, yo no niego mi edad. Porque ha sido de tanta bendición, porque voy a negar mis años. Yo no niego, estoy viva. Mi mamá murió a los 96, mi papá a los 92. Así que, y mi tía a 104. Ok, así que, bueno, sucedió eso. Como yo había aceptado en esa iglesia, si no cogía la clase de bautismo con el pastor Domingo Fernández, de noviembre a mayo, que eran con los próximos bautismos, no te podías bautizar. Y yo tenía una clase por la noche en el instituto de agrimensura que la había empezado y no quería quitar. Tenía lunes y miércoles clase por la noche. Y yo le dije, ¿para qué voy a pedir bautismo si no me va a bautizar? Porque yo no puedo venir. Yo no voy a dejar el colegio ahora porque ya yo quería terminar el high school. Pero eso no era el plan del Señor. No me iba a bautizar, pero se apareció un diácono y me dice, quería bautizarme, quería cantar en el coro, pero me admitieron porque ya había citado al Señor. Y como los bautismos había que esperar 6, empezamos a cantar en el coro. Los que conocen a Alfa León, que tú fue maestra aquí en el colegio, ella estaba en esa iglesia, era novia de un seminarista que después no se casó con él. Y ella era una de las que no se había bautizado. Éramos 6 en el coro que cantábamos, que estábamos esperando bautizar. Y íbamos a bautizarnos en mayo. Pero no podía yo hacer la clase. Viene un diácono y me dice, ¿y tú no te vas a bautizar? Digo, mira mi hermano, yo no puedo, porque yo los lunes no puedo venir a la clase. Y Domingo Fernández no bautiza a nadie si no tiene clase. Entonces me dijo, pero eso no puede ser, y qué sé yo. Y eso lo llevaban a la Junta de Negocios para aprobar lo que ya estaban con las clases. El pastor aprobaban y la iglesia aprobaba si se podía bautizar. Era un proceso largo. Cuando aprueban a todos los que estaban con clase, él se levanta, y yo creo que lo hizo adrede, porque él sabía, yo le había explicado. Y Carmen, yo soy Figueroa. Aunque ustedes no lo crean, yo creo que soy panita de Figueroa. Dice, ¿y Carmen Figueroa no se va a bautizar? Dice, ella no cogió la clase. Ay, mi madre. Y entonces dice, Me muero. no, él se viene para mí, ya yo había hablado con él. Y yo, no, a mí no me entrega para nada. Y me dice, ¿y por qué usted no se quiere bautizar? Entonces yo me levanté. Yo estaba allí porque había terminado el estudio bíblico y fue a la Junta de Negocios. Y yo les dije, no me puedo bautizar porque yo tengo una clase los lunes y yo no he podido coger la clase de bautismo. Yo lo que estoy pensando es bautizarme en noviembre, porque ya cuando se acaben las clases, ya ese curso se acaba. Y empezó una discusión allí que yo tenía que bautizarme porque yo estaba activa en todo. Estaba activa en toda la iglesia. Pero no era miembro. No me podía bautizar. No podía coger la clase. Así que la cosa fue que yo creo que soy la única persona que Domingo Fernández bautizó que no cogió clase. Me bauticé. El día que me bauticé, y es muy importante, hablé de esto por lo siguiente. El día que yo me bauticé, que era por la noche, el 30, esto lo supe por la hermana Silvia Remón, que es miembro de la iglesia, y que ella y yo trabajamos con las niñas en la iglesia. Fue en el 30 de abril. El 30 de abril del 61. El novio de ella, que estaba en la universidad, Silvia también, todos eran de Orientes, ella Silvia estudiaba veterinaria, el novio no sé lo que estudiaba. El novio fue con un seminarista a preparar una concentración de jóvenes que iba a haber acá en Pinar del Río. El seminario estaba aquí y era por acá. Y entonces un carro se le interpuso por la carretera, el seminarista se mató en el accidente y este quedó muy herido. Y el pastor anuncia, el pastor Domingo Fernández era profesor del seminario. Y dice, esta tarde, a las 3 de la tarde, va a haber un funeral para el seminarista Joel Bori, que explicó, y nosotros sabíamos porque por Silvia y por él, que venía a la iglesia también. Así que, cuando termina el culto, dice, papi, vamos al seminario para conocerlo. No, vamos. Mi mamá no se sentía bien, mi mamá al final tuvo que hacer una operación. Y entonces, me fui con mi papá. Y cuando llegamos ahí, eso estaba lleno, pero no había empezado, pero conseguimos asientos en la capilla es así, tiene 3 pasillos. Y en este lado de acá, pegadito al pasillo había una ventana y había 2 asientos para mi papá y para mí. Y ahí en esa ventana, cuando voy a empezar el programa, se recuesta un muchacho en camisita, flaquito. Yo era flaquita, yo tenía 90 libras.
flaquito, muy blanco, con pelo negro, con unas venas así que se le salían, y yo decía, y yo dije, llorando, y yo dije, debe ser algún pariente del seminarista, pero yo no sabía ni quién era. Así que así es todo, así fue mi primer conocimiento. Mi primera visión. Mi primera visión. Yo había estado orando desde que conocí al Señor y que quería un esposo cristiano. Yo no había tenido, hasta ese entonces, en la vida era tan agitada que yo nunca había tenido novio, no me interesaba. Yo vivía muy ocupada. Entonces, pasó eso y al mes fue la convención de las iglesias bautistas de la iglesia de La Habana, que iba a ser en una iglesia de Cerro, en otro lugar de La Habana. Y cuando yo llego me dan un boletín y yo leo el boletín de respuesta a la bienvenida al seminarista Jorge Comesaña. Yo no conocía a nadie, hermano, yo no conocía, aparte de Domingo Fernández, yo no conocía más ningún pastor. Y a Cirilo Alemán con que me convertí. Había acabado de empezar, ahora no había ni me había bautizado, me convertí en noviembre, bauticé al otro año a fines de abril. O sea, no tenía ni un año de miembro de la iglesia, ni un año convertida. Y cuando yo veo que se levanta, que es con trajecito, con patica, digo, ay, ese es el que estaba llorando en la ventana. Inmediatamente me viene a la mente, digo, no señor, ese es demasiado cristiano para mí. Eso no más que yo, era yo, porque nadie sabía que me había expresionado eso. Lo que yo no sabía, a la hora del almuerzo, cuando vamos a almorzar a un restaurante, él se acerca, yo digo con la misionera de la iglesia, y le dice, oye Estela, ¿me puedes presentar a tu compañera? Y nos presentaron, y él me dice, ¿tú eres de la iglesia William Carey? Claro, la iglesia William Carey, él sabía que ella era misionera en William Carey. Dice, sí, pero no le dijo más nada. Se fue a almorzar y yo fui a almorzar porque había que regresar rápido a la convención. Ahí quedó la cosa. Lo que yo no sabía era que la novia de Comesaña, que por cierto era prima y sobrina de los Cardona, Miriam, era muy celosa, pero tan celosa. ¿Ese es pariente de Dani? No, ¿De Danilo Cardona? no. Danilo Cardona estaba ahí en esa parte de donde él trabajaba, pero no, ese no era. Juan Mila Cardona, que vivía en Jacomino también. Juanita, la que estaba aquí de directora, era prima de ella. Es prima porque ella está viva. El asunto es que la esposa del administrador del seminario le decía, yo la había ayudado en un grupo de jóvenes, una reunión de muchachas jóvenes que tuvo La Habana, y yo la ayudé en muchas cosas. Y la había ayudado en varias cosas, pero no por nada causa así de medicinas, sino ayudarla a servir comida, cosas así. Y le dijo, Comesaña, peleate con esa muchacha porque te vas a desgraciar el ministerio. Tú que eres tan besuquión que ves hasta una palma ahí. Y ustedes saben que mi marido era así. Te va a echar a perder el ministerio. Mira, hay una muchachita como tú en William Carey. Y él se le quedó grabado, ¿ok? Y la esposa del pastor y la suegra del pastor le decía lo mismo. Ay, Comesaña, por favor, deja a esa mujer. Esa mujer te va a desgraciar la vida. Tú como eres, no, el ministerio tuyo o se divorcian o algo pasa, pero ese ministerio no va a caminar. Y en ese tiempo que yo lo vi de vista y lo conocí aquí, él se había peleado con ella. O sea que yo no tuve nada que ver con eso. Porque ella todavía hasta ahora la vi en un funeral de un pariente de ellos que estaba viviendo no sé dónde. Y cuando me vio, que yo quise hablar para decirle, oye, yo no tuve nada que ver en eso, me miró la cara y se fue. No, es un odio a muerte, porque yo no la tengo nada. Ok, el pastor se va de Cuba. Y entonces, el Domingo Fernández viene para acá. Y el pastor luego, que era Naranjo, el pastor Naranjo, me dice que sí quiero trabajar en luego. Y hasta el Señor me había preparado para yo ser secretaria. De él. No, de cualquiera. Porque después fue la secretaria de mi marido por toda la vida. Carmen, dígale qué cosa es la UBEU. La OBEO es la Unión Bautista de Estudiantes Universitarios. Ahí vivían los estudiantes universitarios que venían del interior a vivir porque estaba pegado a la Universidad de La Habana. Y la iglesia de nosotros estaba cerca y casi todos venían acá porque era lo más cerca que había. O sea que era una iglesia llena de estudiantes universitarios y todo ese libro. Ok, él vivía ahí en ese derecho y era pastor. Después la iglesia se mudó después para ahí, pero en ese tiempo estaba en un teatro. Cerca de allí, pero en un teatro, que alquilaron y después se mudó para ese lugar que tenía un lugar grande.
Así que me dice eso, mire, mi mamá había sido secretaria y tenía un libro con toda la manera de cómo aprender a escribir, y en mi casa había máquina de escribir. Yo me hice todo eso yo sola, porque yo quería aprender a escribir en máquina, sola, en mi casa, años atrás. Después, una profesora del high school de ahí el Pedado, pidió a alguien que si sabía escribir en máquina para que le ayudara a preparar unos trabajos, y si sabía trabajar en stencil. Yo le dije, yo nunca he trabajado en stencil, pero si usted me enseña, yo aprendo. Ella me enseñó cómo escribir, porque era cuando se escribían y después se ponían en un mimeógrafo para hacer los boletines. Ella me enseñó cómo hacerlo. Y después, más adelante, para que no hablar de eso después, cuando llegué a los Estados Unidos, trabajé en una oficina de una iglesia americana que nos habían localizado. Y el pastor me dijo, ¿quieres trabajar en la oficina? Digo, ¿qué voy a hacer yo en la oficina si no sé inglés? Vaya, mi inglés era malo. Y me dijo, no, mi esposa trabaja por la mañana, le deja preparado los stencils con el boletín hecho, usted lo imprime, tú haces esto. Y si me llaman por teléfono, bueno, si puede contestar, y si no, le dice que llamen por la mañana. Ok. Y empecé a trabajar. Me enseñó a llevar toda la contabilidad de la iglesia, cheques, informes de tesorería, todo eso lo hacía yo. El récord de contribuciones de los miembros, o sea, que aprendí a hacer todas las cosas y estaba ya preparándome para lo que había venido, porque ya yo estaba casada cuando llegué aquí. O sea, el Señor me preparó para ser secretaria. Así que le dije que sí. Pero el récord ahí no era eso, era trabajar con él por la mañana y visitar a los miembros. La iglesia del amigo Fernández, él tenía programas de radio, escribía libros. Tenía miembros en toda La Habana, incluyendo las playas. Entonces lo que yo primero que hice fue, empecé a ver los miembros, las direcciones, hice tarjetas. En el área del Vedado, alrededor de la clínica Bautista, había como 3 familias, aquí y ahí, y cada tarde cogía una tarjeta y visitaba a todos los que vivían en el área. A veces tenía que beber agua y hasta que me perdí varias veces. Pero ese era mi trabajo con el patrón. Entonces, la iglesia tenía otra actividad. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios y que iban a hacer cruzadas 2 veces al año, en alguna misión de algún seminarista para ayudarlos, y preparan esta. Y esa fue en un lugar, en La Habana, en un barrio bastante que vivían muchos jamaiquinos, y un pastor americano, Mr. Fay, tenía el grupo inglés, porque todos los jamaiquinos hablaban inglés, y ahí él lo mandaron para que viniera una misión con los hispanos que vivían ahí porque eran cubanos. Pero era un barrio malo, no era un barrio bueno. Y entonces nos mandaron a ir allá. Y como yo estaba acostumbrada a ir de puerta en puerta por el barrio, a invitar gente y qué sé yo, yo dije, bueno, si voy a hacer esto, tengo que ir con zapatos bajitos, porque vamos a caminar, vamos a tocar de puerta en puerta. Y hay que ir con sencillo porque es un barrio malo. Yo me puse lo más sencillo posible, yo no era de ponerme muchas cosas. Pero cuando llegamos allí, era la misión donde trabajaba mis años, que apenas nos habíamos visto, aunque ya nos conocíamos, no habíamos visto más. Eso fue como en septiembre por ahí. Todas las muchachas que vinieron un montón, venían con tacones, con collares, como vestidas para una fiesta. Y yo decía, pero esta gente nunca han salido a tocar de puerta en puerta, y menos un carro como este. Yo no sé lo que pensó Jorge, pero yo veo el mapa que tenía ahí es un mapa con 10 áreas, cada 1, 2, 3, 4 áreas, y había la número 10 que era un monstruo así de grande. Yo dije, dan 3 pasos ahí y se mueren de cansancio. Entonces cuando él empezó a repartir, fulano con fulano, el grupo 1, el otro 2, el otro 3, para que vayan, le explicaba por dónde era. Y entonces yo, cuando empieza así, yo dije, ya sé lo que va a hacer. Y yo le dije, mira, permiso, a mí me puedes poner en el número 10, porque es la más grande y yo vengo con zapatos bajitos. La única que iba con zapatos bajitos era yo. Yo no me ponía tacones, ni para la iglesia me ponía tacones yo. Y él empieza a repartir y yo decía, bueno, cuando llegó al final dice, yo voy con los zapatos bajitos. Y caminamos en la casa mía. Después yo me enteré, no le cuento toda la historia, pero después me enteré que todas las muchachas se enteraron de que era el único seminarista que no tenía novia y fueron a la casa. Fueron a la cacería. Pero como yo no lo sabía, cuando nos montamos en la guagua, todo el mundo había guardado un asiento para alguien. Y no me dejaban sentar en ningún lugar y yo me voy para atrás. Me fui y me senté ahí atrás.
Y cuando él entra, ¡ay! Mira cómo están, aquí hay un asiento. Y él no lo vio a nadie. Y yo estoy sentada atrás viendo que él entró y digo, a ver, ¿con cuál se va a sentar? Se sentó conmigo. Se sentó conmigo. Digo, bueno. Después me enteré eso, que todos los estaban buscando. Iban de cacería. E iban de cacería, hermana, iban de cacería. Ok. Entonces, él se empató con mi hermano, no sé cómo, este que está aquí. A ver, este que está aquí. Mi hermano tenía 14 años. Y se empata con él, que mi hermano siempre estaba trabajando con los embajadores también en la iglesia, los muchachos. Los embajadores de Rey eran un grupo de muchachos varones misioneros y qué sé yo, y era como la Unión Femenina Misionera. Y entonces fueron a una reunión y lo conoció. Para mí, que cuando yo Figueroa, digo, ese pariente le preguntó, porque yo nunca me enteré cómo él se enteró que era mi hermano. Nunca me enteré porque ni yo le pregunté a Raulito, ni le pregunté a él nunca cómo él se enteró que él era mi hermano. El asunto es que mi hermano se iba todos los sábados por la mañana allá y mi mamá decía, ay, pobrecito, pues dice Raulito que eres muy flaquito y no sé qué cosa. Y mi mamá le mandaba flanes y entonces yo pues se pasaba todas las mañanas con él. Y bueno, entonces él me llamaba o me mandaba un recado que fuera por la noche, que eran los cultos por la noche, sábado, que fuera por la noche porque ahí iba algo especial, un cura que se convirtió, un qué sé yo. Y entonces, si él me llamaba, yo iba con una otra hermana que era Alfa León, que también fue de aquí, que fue profesor también en el colegio, y íbamos juntas, y íbamos al culto. Pero si él no me llamaba, yo no me aparecía. Yo no perseguí, nunca perseguí. Yo dije, que me quiera perseguir, que me persiga, pero yo no persigo a ningún hombre. Y nunca, jamás en la vida yo no fui si no me llamaba. Y yo me daba cuenta que él estaba tratando de hablar conmigo, pero yo lo tenía un pánico. Yo decía, esposa, pastor, no puede ser, eso es demasiado. Así que un día, yo no sé cómo él logró, yo creo que él habló con Alfa para que Alfa se quedara por atrás, porque yo seguía caminando y nos acompañaba hasta la guagua. Y siempre Alfa estaba caminando con nosotros. Pero ese día, el único que estaba al lado mío era Jorge. Y en 5 minutos se me declara. Y yo le dije, me parece que es mucha responsabilidad para mí. ¿Vamos a orar un mes? Dice, ok. Y aceptó orar un mes. Hermano, yo empecé a orar. Y en mi casa, la casa que vivíamos, era una casa también antigua, en el Vedado. Y tenía afuera de la casa un cuarto de criado, un baño de criado, y la cocina estaban afuera. Cuando cerraba la puerta, eso se quedaba afuera. Y en ese bañito yo me cerraba a orarle al Señor, que yo quería estar segura, que eso es lo que él quería. Pero tenía un pánico, porque el pastor mío me decía, si la esposa del pastor no sirve, el pastor no sirve. Yo decía, y cada vez que me decía eso, yo decía, ay Dios mío, ¿en qué estoy metiéndome yo? Y yo decía, no, yo no quiero entrar en eso, yo quiero un cristiano, pero no tanto. No, es demasiado. El 4 de diciembre del 61, él me invita al Día del Seminarista, que era una reunión que hacían los seminaristas, iban a un lugar a almorzar, fueron al hogar bautista, de donde están un hogar de ancianos bautistas, y por la noche, y por la tarde iban a un lugar de algún seminarista y invitaban y tenían un culto especial, invitaban a gente para que se convirtiera. Entonces, lo que yo no sabía es que ese lugar, a esa reunión nada más que podían ir los pastores que eran casados, que nada más que habían 2, estaba Humberto Cruz y otro pastor más. Las esposas podían ir y los que estaban comprometidos y tenían novia podían invitar a sus novias. Yo no era novia de él. Y él me invitó. Pero yo no lo sabía. Y yo fui. No, él estaba acelerado, oye, para que tú veas. Yo fui, estuvimos en el hogar bautista, le predicaron a los viejos, le cantaron, hicieron todo, nos tenían almuerzo hecho. Y cuando terminamos el almuerzo, yo tenía que irme porque el coro de la iglesia estaba preparando la cantata de Crisma y esa noche ensayaban las mujeres. Y yo la responsabilidad de mi iglesia no la solté hasta el día que me casé. Porque esa es mi responsabilidad. Hasta que yo me casara, la iglesia donde iba a ir para orar era la mía. Así que se sentó conmigo así y me dice, ya lo pensaste. El último día que yo había orado, entré al baño y no pude orar. Porque empecé llora. No podía ni leer la Biblia, ni orar, ni nada, porque era llanto y llanto. Y yo decía, si yo no lloro nunca, ¿por qué yo estoy llorando? ¿Qué me pasó? A mí no me ha pasado nada. Pero nada. Y como yo vi que aquello no acababa, me levanté, me lavé la cara y salí. Pero me sentí una paz tan grande y decía, ¿qué es esto?
Y eso fue unos días antes de cuando él me pidió la respuesta final. Y tuve una tranquilidad y una seguridad que me dice, no me costó trabajo, tenía que saber exactamente que Dios quería que yo hiciera eso, porque para mí era muy fuerte. Así que cuando él me pregunta, dice, ¿ya estás lista para contestar? Me digo, sí. ¿Y cuál es la respuesta? Digo, sí. Y después cuando yo me entero de esto y le digo, ¿por qué tú me invitaste si yo no era tu novia? Dice, porque Dios me lo había confirmado a mí hace rato. Pero él no me lo dijo. Ok. ¿Qué edad tenías? Ahí yo tenía 20 años. Sí, se dijo 20 años. Yo tenía 20 años ya. Entonces, ya siendo novio y todavía es seminarista, él lo asignan a una nueva misión en la iglesia de Artemisa, donde el pueblo donde yo nací y donde después fui a parar como esposa de pastor. Aquí acá. Por aquí, Artemisa está en algún lugar por aquí. Aquí está Artemisa. Déjame, sí. Ahora es provincia, ahora no es pueblo. Pero para mí, ay, no me digas eso. No, te dice, me quedan 15 minutos, si quieres. Está tan emocionada. No, es que si yo no cuento, déjeme decirle, si yo no le cuento este sitio, el asunto es que nos mudamos, él se fue para allá, yo nunca, fui una sola vez a la iglesia el día que inauguró eso, porque yo atendía me invitan a él me dice que había un lugar de entrenamiento, un campamento de entrenamiento de 8 semanas para entrenarlo. Nos daban fueron 24 clases, 3 clases semanales con un examen el viernes. Eran 8 semanas encerradas en un campamento que estaba acá en la provincia de Matanzas. O sea, él estaba aquí, mi familia aquí, y él en La Habana en el seminario también. Y entonces, era mi último semestre de bachillerato para graduarme. Y yo dije, me acordé de un dicho que decían del pastor que estaba en Matanzas. Era muy ocurrente, un señor mayor, y un día dijo, yo quiero dar gracias por mi esposa, porque no es bachillera, pero es una buena cocinera. Y yo dije, bueno, yo espero que un día digan, no es bachillera, pero sirvió como esposo pastor. Así que dejé el colegio. Mis padres no me dijeron nada, papi, las decisiones nuestras eran nuestras decisiones. Él nos inculcó lo que había que hacer y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Así que teníamos clase, pero lo más lindo no fue eso. Y ahí voy a saltar rápido porque si no se acaba, no hay boda. Cuando estoy terminando el curso, faltando 3 semanas, me llama la directora. Primero dice que vayamos a la casa el fin de semana. Atendíamos una misión los fines de semana de 2 en 2. Yo iba a un lugar cerca allí, con otra hermana. Y entonces, a 3 semanas antes nos dejan ir a la casa para recoger ropa y eso para la graduación. Y ella me llama porque me dice, tú tienes que hacer el mensaje. ¿What? ¿Cómo el mensaje? ¿Qué mensaje? Dice, los que mejores notas tengan, una hembra y un varón, los dos van a hablar en la graduación. Y tú eres la que tiene la mejor nota de los dos. Mire, yo creía que yo me iba a morir. Yo nunca he hecho eso, pero lo vas a hacer. Empieza a prepararlo, tienes 2 semanas. Hermano, lo hice. El Señor me ayudó. El Señor me ayudó. Planeamos casarnos tan pronto terminaba. Y el 16 de diciembre del 63 nos casamos. La mía fue muy interesante porque entre las cosas que fuimos a visitar una familia el día de Nochebuena, para pasar la Nochebuena con ella, en el campo, una familia de 10 hijos donde no había baños del cuarto. Era una casa de campo, pero fue tan lindo, estaban felices. Era una gente cristiana que habían formado, a fabricar una capilla al lado de la casa para que un seminarista viniera a dar culto para toda la gente del barrio. Era una gente, un día vino ella a visitarme porque él había muerto, el señor, esa gente había muerto. Ella ganó 12 hijos, así que parece que por eso me embullé a tener hijos, aunque toda mi familia era grande. Así que esto lo pasamos en Nochebuena y al otro día fuimos a la iglesia de Veguilla, el pastor Veguilla que estaba en Cienfuegos, que era cerca. Estuvimos el día 25 con ellos y al otro día ya salimos y nos casamos un lunes. Nosotros decían los lunáticos, pero el lunes era el día que nadie tenía cultos en su iglesia
A Jorge lo conocía todo el mundo. Podíamos estar 2 semanas de luna de miel sin faltar más que un solo domingo. Faltando un solo domingo a la iglesia. Y él era así. Pero cuando nosotros regresáramos a la iglesia no teníamos casa. La casa pastoral estaba quitando la esposa del pastor, que votaron al pastor, se metió a comunista. Y ella se quedó en una casa pastoral que se comunicaba con la iglesia. Que si tú vives en la casa, es tuya. Pero mi esposo lo resolvía todo, fue a la convención y le dijo al superintendente, si quieren perder esa casa, si no quieren perder esa casa, que está comunicada con la iglesia, cómprenle una casa a esa señora para sacarla de ahí. Y la convención lo aceptó eso, 5,000 pesos le costó la casa. Jorge buscó una casa y la mujer le dijo que sí, que se iba. Pero ya el último día, no. Pero ella tenía como 100 y pico de matas en el patio y unos sillones. Y Jorge le dijo, a las 5 de la mañana llega el camión. Vino con 2 hermanos, 3 hermanos. Y a las 5 de la mañana recogió todas las matas, recogió el sillón, se los metió en el camión y le dijo, oye, ya, no, yo no me voy. Y dice, pues mira, las matas se van para basurero porque yo no estaba a bajar del camión otra vez. La mujer se vistió, se arregló y le vaciaron la casa. Y cuando Jorge llegó, ya la casa estaba limpia y estábamos pasando cosas para allá. Vivimos en un salón social de la iglesia. Como decir esto, mi papá me puso un paraván, aquí está el cuarto, ahí el juego comedor, que habíamos comprado de todo. Y el bañito de la iglesia, que era con una duchita así, era el baño, y en los escalones del bautisterio, que quedaba aquí atrás, pusimos una cocina portátil y me puse un fregaderito. Así empecé mi vida casada y yo era Feliz. millonaria, feliz. ¿Ok? Así que bueno, no sigo para adelante porque hay muchas cosas. Llegó mayo del 62, el 61. Mis padres estaban tratando de salir del país. Él no quería salir del país y yo le dije que yo no me iba a ir del país. Desde que estaba en el seminario, ya habían aprobado, porque ningún seminarista se puede casar mientras está en el seminario. Si está casado, está casado. Pero si no, hasta que no se gradúe. O sea que yo no tenía permiso para casarme. Pero ninguna de mi familia era cristiana. Así que él habló con el rector del seminario, le dijo, si llegara ese caso, que la familia se fuera para que ella no se quede sola, te permitimos que te cases. Pero no pasó. Me casé, no pasó eso. Pero llegó la ley famosa de que los menores de 8 a 14 años, de 15 a 26 años no se podía salir los hombres de Cuba. Porque empezaron a salir mucha gente y decían, si cortamos las alas a los hombres, no se van a ir tantas familias. Así que mis hermanos de 8 y 14 años, los 2 varones de la familia, el más chiquito, el bebé de 8 años y mi hermano de 14, mi papá oyó hablar del programa Pedro Pan, que no lo conocíamos. Peter Pan, Pedro Pan, como le decían en Cuba. Y los mandó solos para acá. Eso fue antes del Día de las Madres. El Día de las Madres, mi hermanito chiquito se había convertido. Y él tenía en la Biblia de él, no lo bautizaban porque hasta a los 15 años no lo bautizaban. Él había escrito su testimonio. Y tenía, el himno preferido de él era En la Cruz. Llegamos a la iglesia al culto, todos sufriendo, se había ido. Y no sabíamos de ellos cómo que iba a pasar. Ellos vinieron a parar ahí en un campamento Matacumbia, aquí en Miami. El primer himno que cantamos, En la Cruz. El banco entero estaba llorando, la familia entera. Pero el Señor era tan bueno, el pastor Domingo Fernández consiguió con un bautista, un dentista americano, lo sacara del campamento, porque no habían bautistas, habían todos, eran católicos. Los llevaban a misa, mi hermano, no sé, mi hermano chiquito. Yo no me arrodillo. Mi hermano se quedaba, o se paraba o se sentaba, pero no se arrodillaba. No, yo no me arrodillo aquí, de 8 años. Y él siempre fue muy inteligente. De ahí, un americano se le ocurre, o oyó hablar, y ese está aquí en este libro. Y ahí está la historia de ese viaje. Este hermano fue a Tampa, vivía en Sarasota, preguntó si podía adoptar a un muchacho. ¿Qué edad quiere? Bueno, pueden ser de 8 años, la esposa era profesora, maestra, y él era director de los jóvenes. 8 años, 15 años está bien. ¿Qué religión? Bautista. Ah, mira, tenemos 2 hermanos que son de esa religión y tienen esas edades. Y los adoptaron los 2. No los separaron. Ese hermano, usted es más afín, no estuvo comunicado con la familia por teléfono, con fotos, con cartas, con telegramas. Él nos comunicaba todo lo que le pasaba a mis hermanos.
No rompimos, Qué bendición. es una bendición, eso es de Dios nada más. Dios es el único que hace eso. Porque tantas Es personas el y único que hace hermanos eso. que se Él escribió ese pararon libro y me lo mandó Nunca se vieron. y yo me compré 4 libros más y en una reunión que tuvimos en la playa, que todos los años lo hacemos, les hablé de él y les regalé un libro a cada uno. Digo, si no quieren leer el libro, no lo lean, pero vayan al capítulo 6 y lean completo. Mi experiencia en el mar fue grande. Gracias a él, que hizo gestiones, porque ya cerraron, abrieron los vuelos a la libertad y en la segunda semana de abrir los vuelos, el lunes, salimos nosotros. Pero, acuérdense que la ley estaba. Mi esposo tenía 24, mi cuñado 22. Mi hermana salió en estado, sin marido, pero 4 años que lo conoció. Él salió por México. Mi esposo se quedó 2 años esperando por él, hasta que pudo salir. Él se salió directo por Paradero. Y después, en el año 70, llegamos en el 65, en el año 70 pudimos reunirnos todos. Ya mi sobrino tenía 4 años cuando el padre lo conoció. Así que, pero antes de toda esta cosa, nació mi hijo David en Cuba, el 21 de diciembre del 63. Cuando yo salí, ya David estaba por cumplir 1 año, a las 2 semanas, 3 semanas, y íbamos a cumplir 2 años casados en 1 semana. Así que estábamos sin él, pero no pasó, el Señor nos ayudó en todo, el Señor nos ayudó en todas las cosas, porque llegamos, la iglesia nos localizó, era crisma, alquilaron una casa, pero era muy chiquita porque éramos 9, más mis 2 hermanos éramos 11, y entonces nos alquilaron una casa inmensa. Las 2 casas tenían de todo, lavadora, secadora, hasta árboles de Navidad, y el árbol de Navidad de la casa donde estaba toda la familia, ese año, 400 regalos debajo del arbolito. Todas las clases de la escuela americana y la iglesia americana llevaban regalos para nosotros. Y venían esos americanos con cajas y nos metían ahí abajo. Y al final hasta un columpio en el patio, cuando mi hijo no ni caminaba. Una iglesia es algo que no se pueden imaginar. Así que todo eso nos sucedió ya cuando nosotros salimos. Te estoy cortando porque para empatarnos aquí hasta que llegue mi marido. Ok, vinimos para Miami, no vinimos para Miami, vinimos para Sarasota, en la Florida, a la otra costa. Mi esposo llama, antes de llegar todavía allá, él llama a un profesor del seminario americano que estaba a cargo de toda la obra de los hispanos aquí, que era como lo que tenía Coto y lo que tiene Manuel Roque ahora. Y él daba clase en el seminario, y lo llama para saludarlo, y le dijo, ¿para dónde estás? Dice, acabo de llegar, no he llegado a ningún lugar, pero me voy para Sarasota. Para Sarasota. ¿Te interesaría ser misionero abriendo campos en todos los campos migrantes de la costa oeste? O sea, en esta área aquí, de Fort Myers a Taneco. Entonces, miren lo que le están diciendo, digo, yo estoy dispuesto a trabajar donde el Señor me ponga. Él le dice que sí. Y a la otra semana de llegar de Cuba, él fue a Atlanta, que por aquí, que está la Junta Misionera, para que lo aprobaran a ser misionero en esa área. Aparte de que ya estaba predicando en la iglesita que nosotros teníamos 20 alumnos de la escuela dominicana, mi hermana y yo, que le damos clases a los hispanos que venían a la iglesia americana. Empezamos a ganar por la tienda en los lugares de eso. Así que así empezó la obra en los Estados Unidos. Ahí el pastor americano me pidió que trabajara con él, y me enseñó todas las cosas que aprendí. Ok. Bueno, esta parte ya me la voy a cortar porque no vale la pena. No, sí, porque él se lo llevaron al campo de concentración y el de la guardia que vivía frente a la iglesia pidió más personas y lo devolvieron. Y él no sabía que eso había pasado, pero con miedo que le quitaran la casa pastoral otra vez. Entonces lo que hizo fue que le pidió a la convención que mandara a un pastor para esa iglesia, para que se quedara con todos los muebles nuestros, todo. El pastor se vino a vivir ahí con su familia. Y él se fue a La Habana y le dijo al de la convención, mire, yo tengo que esperar a que me llegue mi salida. No sé, son 2 años lo que tengo que cumplir. Si hay alguna misión que no tiene pastor, habían cogido 50 pastores presos le decían que eran de la CIA, porque eran cristianos. Y las iglesias estaban sin pastores. Y cogió 4 misiones en el área de La Habana, que yo esas nunca las conocí ni conocí nada. Y él atendía 4 misiones y dormía donde le cogía la noche. Entonces, en todos lados tenía una camita.
en la casa de mis padres, en la casa de mi suegro o en cualquiera de esas iglesias. O sea que él no se escondió nunca, pero nunca vivió en el mismo lugar. Cuando él fue a regresar a ese pueblo para despedirse, porque ya se iba, se encuentra con el jefe de la Defensa Popular, que lo había sacado, que no lo sabía, porque lo habían sacado, lo habían dejado ahí. Le digo, no, es que pidieron 500, exacto, y yo pedí 502 para sacar al pastor adventista y usted se desapareció, lo buscaron por todos lados y no apareció, pero a él vino para la casa con la familia y se lo llevaron preso y todavía estaba en el campo de concentración. Así que si él se hubiera quedado ahí y yo hubiera estado ahí por no dejarme sola, yo hubiera estado preso. El Señor no obra. Eso fue cuando lo humano. Cuando lo humano. El segundo, uno de los, por eso él quería que yo saliera. No te quedes aquí porque ¿con quién te vas a ir? No, yo quiero. Sí. Bueno, entonces estamos ahí. Ahí nació mi hija. Emi nació en Sarasota. En enero del 69. Él llegó en enero del 68, el 10 de enero, y ella nació el 15 del 69. Nació la hija, la primera princesa. Y la única. Bueno, buscamos otra, pensamos que el segundo para que fuera compañera, pero el Señor no nos quiso mandar más hembras. Mandó dos varones más. Así que llegó la única casada. Yo estaba trabajando, etcétera, etcétera. En eso, ya después, en todos esos lados donde él predicó, en todos esos lados hay iglesias bautistas hispanas en el día de hoy. Amén. Y para el norte, teníamos escuelas dominicales en el norte, pero eran cerca y yo podía ir. A estos no podía venir porque venía y se iba, estaba 2 días ahí. Y yo tenía dos muchachos chiquitos. O sea que aquí venía solo, venía jueves tempranito y regresaba el viernes en la noche bien tarde. Y entonces venía aquí, recorría todo eso aquí, con la ayuda de las mujeres de la Unión Femenil de las iglesias americanas. La de Fumay fue una ayuda tremenda. Le llevaba a los niños enfermos cuando estaban enfermos, y le decía, hay un niñito enfermo en tal lugar, y iban, lo recogían, lo llevaban al médico. O sea, un servicio completo. Y otro americano llevaba bocina, un órgano portátil, y él tocaba en una cama, un camión grande de eso, y cantaba, y con micrófono predicaba. Fue un tiempo muy lindo. Y aprendió a hablar inglés, porque recogía a todo el mundo por la carretera para conversar. Y aprendió a hablar inglés con los que recogía por la carretera. Viene a Atlanta, perdone, junio 70, voy a saltar rápido por Atlanta y por todos los demás lugares. Atlanta, Augusta, yo creo que me cortaron así, ahí está por aquí. Por aquí total. Llega a Atlanta un grupo de cubanos que estaban allí, lo llamaron para que fuera pastor. Y yo oigo que lo llaman, y él dice, lo voy a considerar, pero yo no sabía con quién estaba hablando, y dice, quieren que vaya a predicar a Atlanta para ver si queremos ir de pastor para allá. Entonces, dejamos nuestros hijos en casa del pastor de él, que vivía en Jacksonville, que ellos querían mucho a los muchachos, como si fueran abuelos, los siguen queriendo, ellos vengan a Nashville. Y nosotros dos solos nos fuimos para Atlanta. Cuando regresamos, ya había tomado la decisión, nos íbamos para Atlanta. Así que nos fuimos para Atlanta. Empezamos en la iglesia donde era un pastor asistente también, Charles Stanley, que después fue pastor principal. Jorge era también un pastor asistente, porque era el pastor de los hispanos. Estábamos en el mismo templo, pero empezamos a crecer nosotros, empezaron a crecer ellos. Teníamos la parte de abajo, que le decían Bateman, pero no era Bateman, ahí estaba la cocina y todas las cosas, pero era un lugar grande, con un templo grande. Pero aquello se empezó a llenar y él decidió comprar un templo. Y así mismo fue, apareció una iglesia presbiteriana y la iglesia empezó a darnos $1,000 mensuales sin pedírselo, para que nos ayudara con la renta. Y para ahí nos mudamos. Ahí estuvimos hasta que un día lo oigo hablar, para los que lo conocen, con Juana Luz García, que había venido a Atlanta, que estaba con nosotros cuando ella llegó de Cuba, que era una misionera, profesora del seminario, pero nunca se casó. Y ella era una mujer que mi marido la quería como una madre espiritual, igual que quería a sus pastores. Y entonces ella cuando vino de Cuba, que estuvo presa 6 años por ser cristiana, y por haber sacado de Cuba a un médico, el director de la clínica bautista, lo sacó un bote y entonces la condenaron por eso. Pero ella dijo, yo, si lo tengo que hacer otra vez, lo hago, porque un amigo se da la vida. Así, dice mi marido, esto la van a fusilar, pero no la fusilaron. 6 años, una mujer enferma de hambre. Y cuando salió, el hermano vivía en New Jersey, los sobrinos, pero ella quiso venir para Atlanta.
Y nosotros la recibimos, le hicimos y ella decía, nunca había visto, que han hecho baby shower y todo, pero chavo es una solterona. Pero a la gente lo quería mucho. Ella estaba ahí en Atlanta y se va para New Jersey. Y un grupo de allá de Manhattan había salido y quería empezar una obra en New Jersey. Y ella llama a mi marido. Le dice, oye, Comesaña, te necesitamos aquí y vas a tener que venir. Dice, bueno, yo lo voy a considerar. Digo, yo lo voy a considerar, creo que hay otra mudada. Otra mudada. Cada vez que... Y así mismo fue, hubo otras mudadas. Ahí fuimos a parar a New Jersey. Baltimore, Filadelfia, New York, por aquí arriba. Fuimos a parar a New Jersey. 871 millas después en Atlanta. Se me olvidó decirle que en Atlanta nació Daniel. Y dijimos ahí, pero queremos una hembra, nació un varón. Y dijimos, aquí cerramos ya. 3 hijos es suficiente. Yo manejaba guagua en la iglesia, era manejaba otra, porque yo atendía la cárcel y atendía esto y así. Pero Dios propone, el hombre propone y Dios dispone. Él nació en marzo y en diciembre me doy cuenta que yo estoy en estado. Digo, viene otro. Bueno, bienvenido. Y bienvenido llegó a los 14 meses. Alex. Alex hoy es pastor. Daniel, el anterior, el teniente de los bomberos y paramédico en la ciudad de Miami. El mayor fue sargento de la policía, se retiró con 30 años de servicio, tiene 58 años. Y mi hija no trabaja en la iglesia, pero para nosotros, para mi esposo, tocaba piano, estaba en todo lo que necesitábamos, que no lo podíamos hacer nosotros, lo hacía ella. Y hacía seguido en la iglesia donde está. O sea, todo es así. Queríamos comprar la iglesia porque estábamos alquilando un templo en una iglesia luterana. Y cuando ellos tenían actividades, podían usar el templo, ese era nuestro, porque ellos tenían el templo arriba. Pero los salones sociales, el comedor y qué sé yo, cuando ellos tenían alguna actividad, ya estaba prohibido, lo que sea. El asunto fue que empezamos a buscar templos. Pero había mucha gente que vivían ahí, pero venían gente de todo New York y New Jersey. Allí son los toles, los puentes, y es carísimo. Hay gente que pagaban hasta $6 semanales por poder usar todos esos puentes para poder ir a la iglesia. Y queríamos algo más equidistante para todo el mundo. Nosotros estábamos perfectos, caminando podíamos ir a la iglesia. Y había 4 o 5 familias, pero ellos pensaron de que ellos eran los que tenían que escoger el lugar. Y decían, ay, pastor, y un día mi esposo le dice, esta iglesia estará cerca de esto, pero pues ahí vamos a estar igual que estamos aquí, no podemos crecer. Dice, ay, bueno, los que no quepan aquí que se vayan. Y eso era un diácono. La mujer de un diácono, perdón, déjame no hablar más de los diáconos. Y cuando llegué a la casa me dijo, ¿tú sabes qué? Como los que no caben ahí se tienen que ir, yo voy a empezar a orar al Señor, porque yo creo que el Señor me está diciendo que me vaya de aquí. Sí, fue, hermano, esa semana 3 iglesias lo llamaron para que se paguen. Pero una iglesia fue la de Jacksonville, una en Tampa y Corapal, que ya por segunda vez lo había llamado. Pero no nos gustaba Miami. Y como el pastor Dera había empezado esa misión, conocíamos gente de esa misión, entonces decidió venir para Jacksonville. Entonces empezamos a coger sur. Estamos aquí, Savannah, Jacksonville. A ver, aquí. Nos acercamos. Jacksonville está a 6 horas de aquí. Yo voy el sábado que viene, en la reunión de Año Dorado, yo voy a ir a Jacksonville. Conozco mucha gente ahí. Bueno, ya muchos no, ya muchos se han muerto. El asunto es que asistamos a venir a Jacksonville. Jacksonville se reunió en una iglesia americana y enseguida empezó a buscar templos. Había un barrio que había sido de color, pero un expressway lo dividió y toda esa gente se mudaron para el otro lado y quedó ese templo que nos vendieron baratísimo. Tuvimos que pintarlo porque los colores que tenían era... Me abrían los ojos. ¿Sí? Pero bueno, muy lindo el templo, precioso, y lo llenábamos y todo lo que sea. Y entonces, como vendimos la casa, porque siempre compramos una casa y la vendíamos otra vez, quisimos usar el dinero y compramos un terreno porque vivíamos en otro, no en Jacksonville, sino era porque aquí estaban integrados los colegios, te llevaban los niños a cualquier lugar. Y en Orange Park vivían casi todos los pastores de Jacksonville, todo el mundo vivía allí. Y nosotros nos recomendaron que fuéramos para Orange Park. Compramos un terreno para fabricar porque nos íbamos a retirar en Jacksonville.
los Sí. planes nuestros. Empezamos a fabricar la casa en 2 acres de tierra. Teníamos casa en tierra. Y ya estábamos viendo la casa a media, porque parte no estaba terminada, es una casa inmensa. Todo el mundo venía a vivir, a pasar por nosotros en nuestra casa, los de Atlanta, los de New York, todo el que venía para Miami. La escala era en mi casa, ese era mi hotel. Y nos pasábamos todo el verano con gente en la casa. Iba uno, se venía otro, venía otro, venía otro. Así era mi casa. Y mi marido, digo, Juana Luz te llama. Y cuando llama a Juana Luz, lo voy a considerar. Otra mudada. Forest Park. Digo a Jorge, ¿y qué pasó? Ya yo sabía lo que iba a decir. Dice Juana Luz que si yo no voy ahora a predicar a Miami, más nunca le voy a predicar a los cubanos. Porque ella era así. Y es verdad, allí no tengo que buscarlos debajo de la piedra. Ahí están como las piedras, por todos lados. Así mismo fue más. No vinimos para aquí. Vinimos para un templito en la 95 y la 16, donde abrieron una iglesia, ya llegando al final. Y ahí fuimos donde llegamos, a la iglesia americana de Cora Park, que después se mudó, nos vendió el templo por $60,000 y se mudó para la iglesia Trinity. Se unieron las dos iglesias porque los americanos empezaron a irse y empezamos a llegar nosotros. Esto era una curiosidad para todo el barrio. Aquí había bingo, aquí y allí, y la pesta de cigarro que había aquí no se lo podía imaginar, las bombas llenas de pesta de cigarro, de todo. Eso es cuando lo vimos. Y todo el mundo con la curiosidad de ver la sinagoga por dentro, porque nadie se metía aquí. Pues. Y un día la ponen en venta. Dice, vamos a verla. Ya estábamos en proyectos de fabricar, Figueroa es testigo, con los planos en la mano. 3 años habían estado recolectando dinero, fabricando en el terreno que quedaba, que era muy chiquito, y que cuando se terminaba de fabricar, por motivos de parqueo, no iba a ser más grande que lo que teníamos. Pero bueno, íbamos a fabricar un templo nuevo, porque aquel era muy chiquito. Ponen esto en venta. Cuando entramos por ahí atrás, unas alfombras sucias, unas luces amarillas, aquello parecía. Entramos ahí, la peste de cigarro en ese comedor, aquello era horrible. A ver, hasta las paredes estaban tapizadas de alfombra y todo, una peste de cigarro. ¿Y qué era lo que había aquí en casa? Una sinagoga. Pero para mantenerse tenían un ropero, como un cubil ahí. Ropa vieja, pero todo era peste, una cosa así. Cuando entramos al templo, no era lo que estaba. Las alfombras eran como orange, creo que eran, y los bancos eran como lunetas de cine, pero hasta la mitad, no estaba hasta atrás. Había mucho cambio ahí. Y entonces, pero cuando nos paramos así, vimos la majestuosidad y el tamaño de esto, dice Jorge. Jorge se queda mirando y yo, nos quedamos que no podíamos hablar. Dice Jorge, no vamos a fabricar. ¿Ok? Ya teníamos contratista. Pregúntale a Figueroa. Ya teníamos contratista. Había venido el contratista. Y teníamos una reunión. Y cuando está en la reunión, Jorge se lo dice a los diáconos y vinieron a verlo. Imagínate, el lugar como estaba, lo veían como estaba, no como se iba a ver. Pero mi marido siempre veía lo que se iba a ver. Y nos dijeron que no. Y hubo una posición ahí. Pero cuando se lo dice el contratista y viene a verlo, dice, usted puede convocar una reunión de la iglesia, enseñarle el templo y explicarle algo. El hombre se puso a estudiar, pues venía de la junta del hombre y venía. Y el hombre había estudiado, había llamado a la ciudad a ver cuántos carros pasaban por aquí todos los días. Y cuántos pasaban por la 16. Y él hace un planito ahí, se para en el templo. E hicimos unas planillas, queremos fabricar, queremos mudar. O queremos... Cuando se acabó el curso allá, Jorge les explicó, quería venir que pidieran esto. Todo el mundo vino en caravana para acá, y él había pedido que abrieran todas las ventanas para que saliera la peste de cigarro. Y entonces abrieron todas las ventanas, entramos por ahí atrás. Imagínate, eso es impresionante, era como para decir, no, esto no. Cuando llegamos al templo, la gente le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros. Nos mandó a sentarse, el americano Jorge explicó, y el americano empezó a explicarle. Mire, yo hice un estudio. Por aquí pasan 20,000 carros al día. Por ahí 1,000. Esta es una calle principal. Esta es una calle que nada más que van los que viven por ahí. Y empezó a explicar todas las cosas. Aquí ya pueden crecer sin ninguna reparación. Hay que hacer reparaciones. Aquí había que hacer de todo. Pero también hasta eso lo usó el Señor para los milagros que pasaron en este lugar, que muchos aquí no lo saben. Así que empezaron a... Yo quiero que ustedes llenen la planilla. Si la mayoría quiere fabricar, fabricamos. Pero si la mayoría quiere mudarse para aquí, Nos mudamos.
100, de los 115, 200, qué sé yo, dijeron que querían mudarse. La mayoría. Vendimos aquello y íbamos a quedarnos allí hasta que empezara la reparación, porque los baños había que hacerlos nuevos, todo había que hacerlo nuevo. Cocina en un desastre. Y dice el hermano Cándido Sánchez, que siempre ha sido igual, dice Cándido Sánchez, ¿y para qué vamos a esperar que reparen nada? Vámonos ya. Era un miércoles. Dice Jorge, ya los adventistas habían comprado aquello y ya ellos empezaron, nos pidieron permiso para empezar, porque estaban en los últimos trámites. Dice Jorge, está bien, vámonos, ustedes quieren irse, vámonos. Todo el mundo metió todas las cosas de la iglesia, las sillas, de las clases de los niños, en los baúles de los carros, y en caravana vinimos, dieron no sé cuántos viajes, y en el comedor ese me dieron todo lo que trajeron. Ya teníamos la llave del templo. Mire, hermano, eso fue un milagro. Empezamos aquí, el primer domingo había más de 100 personas extras en la iglesia, porque allí no cabía. Allá se daban clases en la escuela dominical, en el portal, se ponían paravanes para dar las clases en la escuela dominical. Aquello no cabía. Así que empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Y el Señor empezó a bendecir el trabajo. Hay muchas cosas que yo le pudiera decir, pero ya yo tengo que terminar porque hace rato que terminé. Y que no se supone, no quiero contar más cosas que me hubiera gustado contar. Lo que sí les quiero decir... Carmen, muchas familias que estábamos en esos momentos, pusimos nuestras casas. Yo sé. Sí, eso fue la cosa. Para que nos diera el templo, para que nos dieran el préstamo, costó $1 millón y pico de pesos este templo. Para que nos dieran el préstamo a la iglesia, nosotros pusimos la casa de nosotros, Figueroa, un montón de hermanos pusieron sus casas como Garantía. como garantía para que... Vaya, fue una bendición. Quiero terminar en lo siguiente. Muchas personas y muchos hermanos se quitaron sus prendas de oro. Sí, es otra cosa, traen el oro para que lo vendieran para eso. No, aquello fue una cosa tremenda. Es mucha historia y no la puedo contar toda. Pero sí quiero decirles lo siguiente. Mi familia completa es cristiana. Mi papá trabajaba en muchos lugares aquí en los Estados Unidos y cuando llegó en la misma compañía fue a Ecuador, fue a Costa Rica y mi papá trabajó en Mississippi, en Nuevo México, en las minas de Scar Valley, en Nuevo México. Y en una de esas iglesias siempre buscaba una iglesia chiquita para él darle clases de escuela dominical o lo que sea, porque mi papá nunca había predicado. Pero él era un estudioso, él se levantaba una hora antes de la hora de levantarse para él poder leer la Biblia. Una hora le dedicaba al Señor y después se preparaba y se iba a trabajar. Así que mi papá llega un día, una noche, se despierta. Él daba la clase de la escuela dominical en una misión que no tenía pastor. Los diáconos predicaban, pero él era un visitante que iba ahí, todo ese lío, y que daba clase de la escuela dominical. Esa noche se despierta por la madrugada, y eso es lo que hizo conmigo este mes. Yo llevo un mes que nos vemos. Lo despertaba y le daba el mensaje. Y mi papá se va a la oficina, escribe todo lo que el Señor le estaba diciendo, como a las 3 o 4 de la mañana. Regresa y se acuesta a dormir otra vez. Al otro día era domingo. Papi coge el papelito ese y lo mete en la Biblia. Y se va para la iglesia con su de eso para dar la clase de la escuela dominical. Cuando llega le dice el diácono, Figueroa, ¿usted ha predicado alguna vez? Dice, no. Y tiene un mensaje, dice, bueno, el Señor me proveyó una noche. Y papi empezó a predicar y fue pastor de la iglesia sin que le pagara nada, porque no necesitaba, eso es lo que ganaba, era bueno. Mi papá fue pastor de la iglesia hasta que se fue para otro lugar. Cuando mi papá se retira, va a Atlanta y pide a la convención que le dé una misión. Tenía una misión de gente que hacían alfombra, mexicanos en el norte de Georgia. Él va a llamar un día aquí, mi esposo, para buscar precios en fábrica. Y llama a la fábrica donde mi papá tenía la misión. Fíjense cómo el Señor va uniendo cabos. El asunto es que mi papá lo que hizo fue que mi papá, cuando llega de retirada, mi papá llega de retirada a Sarasota, le dijeron que predicara porque no tenía un pastor. Y se fue al seminario en Tampa. Y a los 70 años mi papá fue ordenado al ministerio. Wow. A los 70 años mi papá fue... Mi familia, mi mamá murió como esposa de pastor. Y mi papá fue pastor, mi papá murió primero y después mi mamá. Toda mi familia, mi hermana, el esposo era pastor. La otra hermana mía, el esposo
se fue con otra mujer y después de años sin divorciarse, porque él no quería divorciarse, se divorciaron y se casó con un pastor retirado. O sea que el Señor no fue persiguiendo. Para mí es un honor, siendo jovencita, muy nuevecita en esta iglesia, entregarla a usted en el nombre del Ministerio de Mujeres. Wow. Me siento muy bendecida. Déjeme decirle, el Señor me persiguió, y quiero terminar porque quiero dar esta parte. El Señor me persiguió por toda Cuba para llegar a donde estaba. Yo sé que es fuerte. Mi esposo se retira, quería seguir haciendo misiones, pero esos no eran los planes del Señor. Y a los 2 años, él se va con el Señor. Y toda esta historia no es para contarles lo que me pasó a mí, sino lo que puede hacer con cada uno de ustedes. El himno lema de él y mío era, que quiero que después lo pongan en el momento que yo termine y ya. El himno lema de nosotros dos, cuando nos casamos, yo tenía otros signos, pero ese, placer verdadero, es servir al Señor. Y yo sé que fue un placer verdadero, y hasta el día de hoy no puedo hacer, como yo digo, antes hacía muchas cosas en poco tiempo, ahora hago pocas cosas en mucho tiempo, porque ya no estamos iguales. Pero podemos servir siguiendo al Señor. Aún en una cama enfermo hay un teléfono. Aún en una cama enfermo, un enfermero puede recibir el Evangelio. Como nos pasó a nosotros, que el único enfermero del hospicio que no queríamos, y le dije al hermano que atendía eso, que era un hermano aquí de la iglesia, a los enfermeros del hospicio, le dije, no me mandes más ese hombre es odiosísimo. Porque, ¿por qué hay tanta gente aquí? Digo, no hay tanta gente aquí, son mis hijos. Hay 4 carros porque son 4 hijos. Y los nietos vienen. Y ese fue que me mandaron el día que se murió. Cuando yo veo a ese hombre tocarme la puerta, y yo abro la puerta y digo, ay Señor, ya nos habían dicho que ya no le ahora lo que le quedaba, mis hijos vinieron a pasar la noche conmigo. Y ese hombre ahí, yo decía, ay Dios mío, este hombre. Pero fue tan lindo porque a mi marido le gustaba que dijeran, dice, que se tiren en la cama y hagan chistes. Y él estaba con los ojos cerrados, muriéndose. Y mis hijos se quedaban en la cama y le decía, papi, le pinté la zona a David que se quedó dormido. Y así se venía y le contaba las cosas que estaban haciendo. Él lo oía porque las personas oían hasta el final. Y venían a la cama, se tiraban y se ponían a reírse, y qué sé yo, sabiendo que el padre se estaba muriendo. Pero él quería oírlo. Y ese hombre vio aquello. Ya cuando nos retiramos un ratito a descansar un poco cada uno, y en uno de esos viene mi hijo y me dice, mami, dice el enfermero que ya sí, ahora sí está yendo. Entonces fui, le leí el Salmo 121, oramos con él, y cuando termina dice el enfermero, no, ya se fue. Mi hijo es paramédico, le lavó la cara, lo afeitó, lo perfumó, lo preparó y le amarró así para que no se la abriera. Y el enfermero miraba aquello como diciendo, está haciendo lo que tengo que hacer yo. Pero ahí, y mis hijos ahí, gracias a Dios, Ami y Alex, los sentimentales de la familia, porque mi marido era llorón también, se habían ido porque tenían que llevar a los niños al colegio, era a las 7:30 de la mañana. Y no estaban en ese momento, es la parte dura. Pero esos dos que estaban ahí eran los fuertes, y yo estaba fuerte con ellos. Ese hombre le dijo a Josué Hernández, que era el que estaba dirigiendo eso, dice, eso ha sido la muerte más impresionante que he visto en mi vida. Porque ahí no ha habido gritos, no ha habido nada. Había una paja ahí en ese cuarto. El hombre no era cristiano, los demás todos venían, era un piso católico, pero todos venían con una Biblia orada, o eran personas que tú te das cuenta que, inclusive un muchacho llega un día y dice, ay, pero si yo lo conozco a él, si yo iba a la iglesia de ustedes, pero yo me mudé ahora, y estaba en la iglesia de Alex. Vaya, cosas que el Señor hacía. Y yo dije, Señor, perdóname, porque yo no quería a este hombre aquí, y ese era el último que mi marido le iba a dar el testimonio. El Señor no es fuerte, el Señor no es maravilloso. El Señor tiene unos planes, porque lo que está escrito, ahí está el Señor. Nosotros no sabemos lo que escribió, pero vamos a dejar que el Señor nos deje leer. Este mismo lema, le pongan hasta que yo le diga. Yo quiero que lo oigan porque fue lo cantábamos a Hugo, él y yo siempre. Ser verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble
vamos a cantarlo de pie. Quiero con fe y con amor servir, me prometo desde hoy. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga más rica tendré. No importa que sufra, sufrió él por mí. Si viene mi amor, Jesús, soy feliz. Diré la verdad de ser siempre. No importa que todo lo pierda por él, ni que esas eternas en Cristo tendré. Desde hoy solo a él serviré. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga más rica tendré. No importa que sufra, sufrió él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. El odio del mundo por él sufrir, esa carga sin duda será, mas sé que su gracia no me ha de faltar. A Cristo hasta el fin servir a Jesús, servirle con fe, que paga más rica tendré. No importa que sufra, sufrió él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida del pastor Comesaña y de nuestra hermana Carmen Comesaña. Gracias, Señor, por los testimonios y por todo lo que tú has hecho, Señor, usando la vida de ellos. Gracias te damos, Padre, porque nosotros, Señor, estamos también, Señor, siguiendo, Señor, los pasos para alcanzar, Señor, a más personas, para que vengan y conozcan al Cristo que murió en esa cruz para salvarnos. Amén, Señor. Bendice, Señor, ahora estos alimentos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor, gloria a ti. Vayan pasando con tus platos.